del llamamiento que Dios me hizo para el santo ministerio. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Amén. El contexto del versículo que he leído presenta al apóstol Pablo como un hombre al que Dios mostró su gracia, pues estando perdido en el pecado, lo llamó a la fe en Cristo y después al santo ministerio de la predicación del Evangelio. Su experiencia en la vida de pecado fue de blasfemo, injuriador y perseguidor. Pero dice él: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia, en incredulidad. Esta es la experiencia del apóstol y agrega: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Les digo todo esto porque analizando estas palabras del apóstol, siento que es lo que de alguna manera me pasó a mí. Soy el presbítero Emiliano Solorio Rivera. Yo nací, como algunos lo saben, en el pueblo de Huerta de Gámbara, municipio de Nueva Italia, Michoacán, el 2 de noviembre de 1958. Mi
Mi papá se llamó Juan Solorio Aguilar y mi mamá, que aún vive, Isabel Rivera Alemán. Dedicados al trabajo del campo y a criar ganado vacuno, crecí en ese ambiente campirano. Todavía recuerdo cómo lidiaba con las vacas y los becerros al cuidarlos en el campo y llevarlos al corral todos los días. Mis padres, especialmente mi mamá, me enseñaron desde niño la palabra de Dios y me llevaban al templo los domingos y a veces entre semana. Como a los 19 años hice mi profesión de fe sin entender muy bien aquel acto, como sucede a muchos, pues aún no había recibido al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal. En aquel tiempo, después de la secundaria, se estudiaba la profesión que se deseaba. Así que al terminar este nivel de estudio, yo quería estudiar para ingeniero agrónomo. Por razones ajenas a mi voluntad, no me fue posible y entonces me vino a la mente estudiar para agente secreto, pues también me gustaban las emociones fuertes. Ante la imposibilidad de estudiar ambas carreras, algunos me decían, pues estudia, aunque sea para maestro, pero esas palabras, aunque sea, sonaban en mi mente y en mi corazón muy terribles. Me daba la impresión de ser una profesión muy sencilla. Pasó el tiempo y finalmente, a la edad de 20 años, ingresé a una escuela de agricultura práctica que se encuentra en el poblado de Antunes, Michoacán. Era un internado ubicado unos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Apatzingán. El periodo de estudios era de 1 año, así que de esta manera, 1 año después, pude terminar esa preparación para la agricultura práctica. Y bueno, solicité empleo en algunas dependencias de gobierno para la atención del campo, como la SARCH y CONAFRUT, que en aquel tiempo existían, pero no hubo respuesta y no pude emplearme en alguna de estas instituciones de aquella época. Con un espíritu aventurero, llegué al mes de marzo de 1980 y decidí ir a trabajar a los Estados Unidos como ilegal, o como se dice a veces, de mojado. Estando allá, ya trabajando, me avisaron que había oportunidad de empleo en Michoacán, en lo que yo había estudiado, pero no me quise regresar a mi pueblo. Estuve hasta el mes de noviembre trabajando en varios empleos, sobre todo
en el corte de la uva y también en algunos invernaderos con los chinos. Y de igual manera en otros empleos donde aprendí a pintar piezas metálicas, pero bueno, ocupado siempre y trabajando. Finalmente, quiero decirles que es triste y terrible la vida sin Cristo en el corazón, porque me descarrilé terriblemente del camino de Dios y anduve en prácticas desagradables al Señor, como suelen hacer los jóvenes que no tienen a Cristo en su corazón, atraídos por los placeres del mundo, aunque conozcan la palabra del Señor y hayan estado en el templo de Dios. Sin embargo, las tentaciones son más fuertes que su voluntad. Atraído por los placeres del mundo, desagradé al Señor, por supuesto, y con un vacío en el corazón regresé en el mes de noviembre. Habían pasado unos 8 meses aproximadamente y mi estancia en Estados Unidos pues no había sido de mucho beneficio a mi vida. Al regresar a mi pueblo, me fui a la Ciudad de México a trabajar y me hospedé en la casa de una tía que se llama Beatriz González Vázquez. Ella asistía a una iglesia pentecostés y algunas veces la acompañé a los cultos, pero el vacío continuaba en mi corazón. No se llenaba con simple religión. Estando en la casa de mi tía, solo, porque todos se habían ido a trabajar, leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos, al llegar al capítulo 5, no pude soportar más el llamado del Señor a la fe en Cristo y caí de rodillas ante Dios, arrepentido de mis pecados, confesándole todas mis faltas al Señor y reconociéndome pecador y por lo tanto condenado. Y recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Me reconcilié con Dios por su gracia y misericordia. Qué paz vino a mi alma, mis queridos hermanos y amigos. Solo la pueden comprender quienes creen en Jesucristo como su Salvador. En aquel momento, bien recuerdo que me vino un pensamiento y me puse a pensar, bueno, ya yo soy salvo por la fe en Cristo, ¿y los demás cómo van a ser salvos? Pues háblales. Vino una reflexión. ¿Y cómo? Pues vete al seminario a estudiar para predicar el Evangelio. Era el mes de diciembre de 1980. Debo decir que antes de todo esto ya me habían invitado para estudiar en el seminario algunos pastores, como los presbíteros Daniel Romero Rodríguez, Ignacio Valera, Salomón Teodoro Morales,
y quien era pastor en la iglesia de mi pueblo en ese tiempo, pero no los había tomado en cuenta. Me quedé con aquella idea unos 2 meses, con la idea de irme al seminario, pero otra vez se manifiesta en mí, como dije ya, el espíritu aventurero, y siento el deseo de ir nuevamente a los Estados Unidos. Era el mes de marzo de 1981. Sentía el llamado de Dios para ir a prepararme para predicar su palabra, pero también tenía deseos de ir a Estados Unidos otra vez. Y fue así como nuevamente partí hacia aquel país. Yo le dije al Señor, sí me voy al seminario, pero permíteme ir nuevamente a los Estados Unidos, que pase la frontera sin problemas, que trabaje tranquilamente. Cuando empiecen las clases, me vengo para entrar al seminario. Así que, mis queridos hermanos y amigos, me volví a ir al norte. Quiero decirles que así como le pedí a Dios, me lo concedió. Pasaron los meses y en mi mente estaba la promesa: te vas a ir al seminario. Le prometiste al Señor ir al seminario, entrar para prepararte para el ministerio. Llegó el mes de septiembre, pero había mucho trabajo y seguí ganando dólares. Vean ustedes cómo son los intereses materiales. Y por eso entendemos lo difícil que es entrar a la institución de teología para prepararse para el ministerio. Pero cuando Dios nos llama, no se puede resistir el corazón. No olvidaba lo que le pedí al Señor y me lo había concedido, porque, hermanos, solo Dios me permitió cruzar la frontera sin problemas y estar allá, trabajar tranquilamente. No me deportaron como la vez anterior, y al Señor, gracias, todo fue bendición. Ya era, como les acabo de decir, el mes de septiembre, y mi promesa, la promesa que le había hecho a Dios, resonaba en mi corazón, y no le iba a fallar al Señor, aunque sentía que ya lo estaba haciendo. Todavía estuve todo el mes de octubre y finalmente regresé a Michoacán los primeros días del mes de noviembre. Y después de mi cumpleaños salí para la Ciudad de México y trasladarme de allí al poblado de Villa Alta, Tlaxcala, donde se encuentra el seminario. Salí el 5 de noviembre y llegué al seminario el día 6, como a las 3 de la tarde. Gracias a Dios pude recuperar 2 meses de estudio, de clases que ya había transcurrido, y continué hasta graduar en el mes de julio
de 1986, fui ordenado como ministro de Cristo el día 3 de julio de 1988. Debo decirles, amados hermanos y amigos, con toda sinceridad, que han habido momentos difíciles en todo este tiempo. Han pasado casi 40 años y desde que me llamó el Señor para servirle en el ministerio, la gracia de Dios me ha sostenido, porque Él ha hecho todo en mi vida, ayudándome, proveyéndome, guardándome y guiándome en el ministerio cada día y en todo momento. Él ha sido fiel a sus promesas, porque aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Su palabra dice así: Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. Alabo a Dios y le doy gracias, porque me llamó a servirle en este ministerio, en la predicación de su palabra. Humanamente hablando, no me arrepiento de haber seguido su camino y comprometer mi vida con Él. Puedo decir con el salmista David, en el Salmo 16, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amo a Cristo porque Él me amó primero y vino al mundo en propiciación por mis pecados. Por lo demás, como dice el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso te invito para venir a Cristo, arrepentido de tus pecados, cree en Él como tu Salvador. Si no lo has hecho, en Él está el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y también quiere utilizarte en la predicación de su palabra. Si ya tienes esta bendición de haber recibido al Señor en tu corazón como tu Salvador, entonces oye y acepta su llamamiento para predicar su palabra. Él te llama, como me llamó a mí, y de alguna forma se manifiesta en tu vida y te llama para servirle, para prepararte y predicar el santo evangelio que lleva la salvación a muchos a través de la fe en Cristo. No me arrepiento de haber comprometido mi vida con Dios, porque Él ha sido fiel a todas sus promesas y lo será hasta el final. Dios te bendiga al tomar la decisión de servirle, de entregarle tu vida, no solamente para ser cristiano, sino también para el santo ministerio. Es mi deseo y mi oración al Señor que te llame. Sin duda lo está haciendo y lo ha hecho muchas veces. ¿Qué esperas para atender su llamado? Él te use para su gloria, como lo ha hecho con mi vida hasta el día de hoy. Espero y deseo que estas palabras que te he dado, platicándote mis experiencias, sean para ti también una bendición y el Señor te llame para servirle en la predicación de su santa palabra. Amén.
Dios bendiga a todos y les guarde y les use para su gloria.